Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta nueva versión de Una conversación necesaria aquí en Agencia Gótica Oficial y Agencia Gótica Producciones en YouTube. Bienvenidos sean todos y todas. Tanto tiempo sin verlos, tanto tiempo sin conectarnos. Hoy nos vamos a reunir con nuestra querida amiga Sandra Navarrete de Centro Almia. Ya te voy a conectar un ratito. Dame un segundito. Queridos y queridas, ¿de dónde nos ven y nos escuchan a esta hora? Saludos a todos y todas. Muchas gracias por estar ahí. Sí, hoy nos conectaremos con Sandra Navarrete, que es una terapeuta integral, eh, experta en regresiones. Y aquí nos va a explicar un poquito para qué sirven las regresiones y si podemos hacer un trabajo para generar una correcta abundancia. Saludos a todos. Hola, saludos a Mariano. Saludos. Saludos, querida Judith. Y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. Ya, bienvenidos sean todos. Hoy me conecto con Sandra. Ya. Vamos de inmediato con la Sandra. Sí. ¿De dónde nos ven y nos escuchan a esta hora? Pum, perfecto. Saludos a todos. Ahora sí, bien. ¿Cómo estás, mujer? Tanto tiempo sin verte. Bien, bien, gracias por la invitación a hablar de estos temas tan importantes. Sí, súper importante los temas y sobre todo a lo que te dedicas tú, querida Sandra. Cuéntame un poquito. Bueno, mi nombre es Sandra Navarrete, ¿Mm? soy terapeuta holística integral, coach. eh, Desde hace varios años ya me dedico a la elevación de conciencia, bueno, a las terapias regresivas, los registros acásticos, entre otras cosas. Cuéntame, Sandra, ¿para qué sirven los registros acá, chicos? Bueno, los registros acásticos, a ver, los registros son el libro de tu vida, ¿ya? ¿Ya? El libro desde el inicio de tu vida, no de la vida actual, sino que desde todas las encarnaciones que tienes hasta Ajá. esta vida, posibles vidas que puedas tener a futuro. Son los archivos que se guardan en la cacha. Entonces, cuando uno accede a estos registros, le pide permiso a las potestades, a los que guardan estos archivos, para permitir la canalización y la sanación de lo que se requiere preguntar. Son canalizaciones principalmente. Wow, increíble. ¿Y haces regresiones también? Sí, hago regresiones. Bueno, todas las terapias que hago yo las Ajá. hago dentro de los registros acásticos, porque así nos ayuda a sanar heridas emocionales de esta vida y de vidas pasadas. Entonces, todas las terapias, ya sea los registros acásticos, numerología, regresiones de vidas pasadas y los programas que yo tengo, lo hago todo dentro de los registros. ¿Puede suceder que algo de una vida pasada no me permita avanzar en esta vida? Sí, mira, eh, nosotros venimos a esta vida con un ¿Mm? propósito y también con lecciones a aprender. Y dentro de esas cosas que tenemos, también traemos heridas emocionales de vidas pasadas que no pudimos sanar en ese tiempo, entonces las traemos a esta vida para tratar de sanarlas. Eh, es una de las formas que yo traigo estas heridas, pero también por generaciones de mi árbol genealógico también. Son Mm, heridas que tienen las madres y las abuelas, o los padres y los abuelos, porque son tres generaciones que nosotros sí. tenemos el mismo gen. Entonces también tomamos heridas emocionales de nuestros ancestros. Y no sé, por ejemplo, podemos ser el nieto del abuelo o el hijo de mi mamá o yo puedo ser el papá de mi mamá. Mira, lo que pasa es que son eh, herencias que, por ejemplo, a ver, te explico. Son patrones repetitivos que Ah, podemos suceder ya en las generaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, mujeres que son profesionales sí. y cuando tienen su hijo dejan de ser profesionales y se dedican a la lactancia. Entonces, mi madre también le pasó lo mismo, mi abuela también le pasó lo mismo. Entonces, De son generación patrones en generación. repetitivos. Claro.
Entonces, esos son como son patrones repetitivos que nosotros vamos adquiriendo de nuestra generación, entonces nos cuesta como soltar eso. Entonces, lo que tenemos que nosotros es cortar cortar y, y, y dar gracias a nuestros ancestros, pero tener una vida exitosa nosotros también. Claro, de cierta forma, todo va englobado y todo va canalizado a que el formato familiar, de cierta forma, es lo más importante desde que se gesta el ser humano. Cuando la gestación del ser humano es correcta, el ser humano nace con unas habilidades increíbles, pero también nace segmentado por lo que dijiste tú, las generaciones familiares, de tradiciones, de, no sé, de estructuras jerárquicas, y todo eso lo va heredando la persona, y no se da cuenta que esos mismos son como mochilas que empiezan a cargar y que no le permiten avanzar. Claro, son lealtades ocultas que nosotros Ujú. metimos y claro, esas son también heridas emocionales que nosotros tenemos, patrones repetitivos. Entonces, por ejemplo, cuando pequeña nosotros tomamos heridas emocionales de nuestros padres, porque además que nuestros padres tenían una forma de ser, entonces ellos replican. Entonces, ¿qué pasa? Que existen 5 heridas emocionales que nosotros tenemos el adulto, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, y a través Ya. de esas heridas emocionales nosotros ponemos nuestras máscaras vivimos el día a día, entonces por eso con estas máscaras nos cuesta ser nuestro auténtico yo. Entonces ahí nosotros tenemos las lealtades ocultas de nuestros padres, por ejemplo, te hago un ejemplo, la herida del Ujú. rechazo, generalmente las personas que tienen la herida del rechazo tienen la máscara del huidizo, entonces ¿qué pasa? Que cuando se les presenta algún problema huyen de la situación. Ah, Entonces tú dices, ¿por qué huyo de esto si debo enfrentarlo? Pero me cuesta enfrentarlo porque ahí vienen los miedos. Entonces ahí está el miedo al fracaso, el miedo al juicio, el miedo al éxito. Entonces todo esto son los las creencias limitantes que nosotros vamos formando y eso nos impide a nuestro crecimiento y nuestro éxito, sobre todo en el tema de la abundancia. ajá. Habla un poquito de eso. ¿Ya? Mira, ahora está muy de moda el tema cuántico, ¿ya? Ujú. Te hago un ejemplo. Ya nosotros para poder pedir algo, ponte tú, hay gente que dice, voy a manifestar un auto, ponte tú, un auto, o un trabajo, quiero manifestar un trabajo. Entonces empiezo a pedir, necesito, universo, que me mandes un trabajo. Lo primero es la palabra necesito, hay que borrarlo de nuestro interior, porque el necesito vibra muy bajo. Entonces, como vibra bajo, el universo no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque el universo escucha en vibración y necesito Claro. es una vibración muy baja. Entonces, yo tengo que elevar mi vibración. Entonces, además que nosotros pedimos con nuestro consciente, pero en realidad el que se conecta hacia arriba es nuestro subconsciente o Ajá. inconsciente. El Y inconsciente. claro, dentro de nuestro subconsciente y nuestro inconsciente tenemos las heridas emocionales. Entonces, como tenemos estas heridas emocionales, entonces mi consciente dice quiero un trabajo y mi subconsciente dice no lo merezco. Entonces, al no merecerlo, entonces el universo no me manda lo que yo requiero, porque tenemos estas heridas dentro de nuestro subconsciente. Sí. Entonces ahí aparece lo que es la terapia regresiva y la hipnosis. ¿Por qué? Porque eso como está tan oculto, porque nuestro consciente es apenas el 5% y nuestro subconsciente y nuestro inconsciente es el 95% de Sí. toda nuestra mente. Ocupamos súper Entonces, poco el cerebro. claro. Entonces nosotros para poder meternos en nuestro subconsciente tenemos que estar en un estado teta, ¿ya? Y ese estado lo logramos con una relajación profunda en el cual yo llevo al paciente a un estado teta Ajá. eh, o- y ahí yo puedo recién meterme a su subconsciente y hacer la terapia de regresión o la de hipnosis, ¿ya? Porque son dos diferentes. La terapia de hipnosis, yo, por ejemplo, ahí yo puedo tratar cambiar patrones Sí. de la conciencia, porque estamos en la misma conciencia. En cambio, las terapias regresivas, yo soy un puente hacia
hacia un pasado. Entonces, ¿qué hago yo? La terapia regresiva es una vez, no, lo que es la terapia regresiva es una herramienta poderosa por utilizar y lo puedo hacer con la hipnosis o la relajación profunda. Entonces, ¿qué hago? Llevo al paciente a revivir un recuerdo o una experiencia pasada para liberar el trauma y sanar el síntoma emocional o psicosomático, ¿ya? Entonces, con la regresión, yo llevo al paciente a cuando ocurrió esto y entonces, ¿qué hago? Sano, revivo la situación, saco la emoción y la cambio. Entonces ahí yo sano. Ese y ahí yo voy sanando las heridas emocionales que nosotros tenemos en nuestro subconsciente. Y al sanar estas heridas emocionales, entonces empiezo a vibrar más alto. Y al vibrar más alto, yo me puedo conectar con el universo y ahí pedir todo lo que uno quiera. Exacto, mira, aquí ya hay preguntas, querida Sandra. ¿Una persona puede tener todas las heridas emocionales juntas? Mira, se ha hecho estudios y generalmente nosotros tenemos generalmente 4 heridas emocionales. La única herida emocional que puede ser y sí o no es la de humillación, ¿ya? Porque la herida de humillación generalmente la hace la mamá cuando compara, te va comparando. La herida, y bueno, y son progresivas, porque primero se genera la herida de rechazo, que esa pasa por parte de mamá, o sea, en el caso de mujer por mamá y en cambio en hombres por papá, el abandono después. Rechazo no quiere decir que te rechazó tu mamá, bueno, puede ser que te rechazó tu mamá, pero puede ser que, no sé, pues fue a trabajar y tú como pequeña, porque estás Claro, en otra vibración, y estás sentiste que como te abandonó. claro, piensas que te rechazó o te abandonó, entonces creas esa herida emocional. Entonces, por eso yo invito a los papás que son ahora papás primerizos, a que esas cosas uno las pueda eh, hablar con el pequeño, porque el pequeño se hace una ilusión. Entonces, aunque sea pequeñito, ¿ya? Entonces ¿por qué? Porque nuestro subconsciente cuando somos pequeñitos, es nuestro subconsciente el que está guardando esa información, está guardando. Entonces, yo le puedo decir, ponte tú que yo tengo un caso que tenía, por ejemplo, una herida de abandono muy profundo, y fue porque cuando pequeña ella hacía unos berrinches, pero gigantes. Entonces, nunca le decían los papás que dónde iban. Y su mamá se fue por 3 meses. Y ella pensó que la abandonó. Pero, ¿qué pasó? Que esta niña, esta mamá estuvo hospitalizada durante esos 3 meses, pero nunca le dijeron. No le contaron. Entonces la relación, claro, no le contaron. Entonces esa relación de madre e hija cambió, hubo un quiebre. Y ella no recordaba eso. Y cuando volvimos al pasado lo recordó y pudo sanar esa herida de abandono que tenía. Y claro, el abandono produce dependencia. Entonces cuando yo soy abandonada, cuando adulta, dependo mucho de mi pareja, dependo mucho de los otros. Entonces, cada cosa que yo quiera hacer, la consulta a otro, no soy capaz de yo llevarla a cabo sola. De tomar la decisión por mí. Claro. Wow, increíble. Podemos sanar, no sé, por ejemplo, temas con el dinero, porque hay gente que inclusive tiene un cierto rechazo a tener mucho dinero, porque, oh no, estoy teniendo mucho, me va a ir mal, probablemente, dice la Sí, persona. claro, porque ese es el medio al miedo al juicio. Bueno, una de las cosas que uno cuando tiene problemas con el dinero, tiene principalmente 3 miedos, que es el miedo al fracaso, miedo al éxito y miedo al juicio. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos problemas con el dinero es porque tenemos creencias limitantes que nos generaron nuestros padres o nuestro sistema social. Principalmente porque cuando éramos pequeños, cuando tenían problemas de dinero en la casa, siempre había peleas. O, por ejemplo, cuando se caía el dinero y uno se lo echaba a la boca, no, te echas el dinero a la boca porque el dinero es sucio. Claro. O teníamos que ver a los papás con el tema del dinero, entonces nuestro inconsciente dice, no, el dinero trae problemas. O que los ricos son malos, ponte tú. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo en mi subconsciente esta creencia limitante que el dinero corrompe. Entonces, Claro. yo, ¿cómo
puedo hacer esto sanando esta creencia limitante? O sea, primero que nada, mirando la creencia, cuál creencia es la que tengo, y ahí empezar a sanar, ¿ya? Y esto se sana con hipnosis o terapias regresivas, ¿ya? O meditaciones. ¿Ya? Entonces, como yo tengo que ver que el tema del dinero, tengo que ver cómo mis padres malgastaban el dinero o gastaban el dinero, cómo ellos, entonces, mirar de esa forma y después eh, también el tema del perdón, porque el perdón es súper importante Sí. para poder elevar nuestra vibración. Entonces, cuando nosotros perdonar no es olvidar, ya, perdonar es perdonarse a uno mismo, es crecer uno mismo en vibración, ya. Entonces, yo reconozco que, por ejemplo, mis padres, eh, con los recursos que tuvieron, me hicieron crecer. Entonces, uno tiene que estar saber de que su, su forma de ser con la mía son diferentes porque ellos tuvieron otro tipo de padre, otra cultura, otro tiempo. Entonces, Exacto. los de ahora tienen otra cultura, otro tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que empezar a razonar y pensar, ¿ya? Y otra de las cosas importantes es tomar a mamá y a papá, ¿ya? Porque mamá es pareja y dinero y papá es trabajo y es éxito. Entonces, Ujú. cuando nosotros tenemos mala relación con mamá, nos cuesta tener pareja o nos cuesta tener el dinero, y cuando nosotros tenemos mala relación con papá, nos cuesta obtener un trabajo o tener un trabajo constante o el éxito, los proyectos. Entonces uno tiene que sanar esas heridas Sí. y avanzar. Es súper importante sanar las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos. Aunque tengamos una mala relación, bueno, cuando uno tiene una mala relación con papá y con mamá, uno mismo se traba las oportunidades de avanzar y de surgir. Se lo digo por Sí, sí, experiencia propia. sí. Muy trabado, muy Sí, coartado en sí mismo. Saludos desde sí, Chile, porque un gran abrazo. un saludo para Chile. Nosotros somos energía femenina y masculina, y para que Sí, nosotros evolucionemos y seamos enteros, tenemos que tener la energía femenina y tenemos que tener la energía masculina. Entonces, las dos energías, al estar en balanza, podemos proyectar, avanzar y obtener todo lo que queramos. Pero tenemos que estar equilibrados, porque de otra forma no podría ser. El universo es orden. Entonces, exacto. actualmente nosotros tenemos que tener orden también. Entonces, uno de los consejos que también yo les doy a la gente cuando tienen problemas económicos o algún tipo de problema de no lograr algo es ordenar internamente, ordenar principalmente la pieza, que es muy importante, tener el orden en su casa, limpieza, teniendo todo lo que es orden, se va a ir ordenando todo hacia afuera. Entonces, tenemos que ordenar nuestra mente, ordenar nuestra casa, nuestras situaciones, nuestro entorno. eh, por eso yo siempre digo, perdonar no es olvidar, pero sí yo me estoy ayudando a tener buenos sentimientos, buenas emociones, y así perder estas creencias limitantes que nosotros internamente vamos creando. Sí, hay que saber adaptar el subconsciente a una mente más positiva, ganadora. Es como... Es súper difícil lo que le estoy diciendo porque llevarlo a la práctica es como... es medio complicado, pero se puede. Se puede porque en realidad, mira, eh, yo también tuve problemas con mis padres Ujú. cuando tenía 20 años, 24 años, eh, pero finalmente ahora yo estoy en paz con ellos. Ese es el tema, estar en paz con ellos. ¿Por qué? Porque tengo que entender por qué mi padre fue así. Entonces tengo que ir más Claro. allá. Tengo que ir más allá. Por ejemplo, en el caso mío, mi padre era como súper exigente y era muy exigente. A mí me exigía más de la cuenta. Y yo veía por qué él era de esa forma. Entonces yo llegué a pensar hasta que era adoptada. De eso Mira. llegué a pensar. Entonces eran muchas peleas con él porque me exigía mucho. Y claro,
él no tuvo padre y tampoco tuvo madre, entonces no sabía ser Y padre. no Y tenía un ejemplo gráfico de cómo ser un buen papá o una buena mamá. no. Entonces, hay cosas que a uno los ocultan. Entonces, después ya más grande supe que él nunca conoció a su papá. Entonces tuvo un abandono de padre. Claro. Y al tener un abandono de padre fue muy dependiente de su relación. Entonces él era muy celópata con mi mamá. Y tuvo el rechazo de su madre porque como no tuvo papá, ahí hay un tema bien complejo también, porque fue producto de una violación. Entonces, como fue producto de una violación, su madre lo rechazó y fue criado por su abuela. Entonces, él tenía una rabia muy profunda. Entonces, al tener una rabia profunda, generaba esta ira de repente hacia sus hijos o hacia su pareja. Entonces, uno tiene que ver por qué viene eso. Entonces, uno tiene que ir más allá de la situación. Entonces, conocer sus heridas y esas heridas después se transmiten a sus hijos. Entonces uno tiene que ir mirando y sanando. Entonces tuvo la raíz, la herida del rechazo, entonces cuando uno le preguntaba algo, él huía. No, huía. O era muy rígido, porque claro, la injusticia tenía una rigidez y eso crea una frialdad dentro de él. Entonces, ahí uno va viendo el por qué. Entonces, ahí yo logré sanar la herida de mi padre y él falleció hace 7 años, pero se fue con esa sensación de que, bueno, yo lo perdoné. Entonces, y lo vi de otra forma. Y cuando uno perdona, ve las personas de otra forma, ve todo diferente. Entonces, y uno va creciendo la conciencia. Entonces, como va perdonando, va creciendo esta conciencia y va viendo las cosas diferentes y le resultan las cosas mucho mejor. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola. Y también al mismo tiempo, al ir sanando este tipo de relaciones, mejoramos también las relaciones con otros, Sí. con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nosotros mismos. Al sanar el pasado, mejoramos el presente y estamos mucho mejor para relacionarnos con un otro, ya que aprendemos de cierta manera a relacionarnos con nosotros mismos. Cuando uno entiende que papá y mamá hicieron lo mejor posible, lo que tenían a su alcance, la vida y la historia cambia. Sí, y con los recursos que tenían, porque esos eran los recursos que tenían, entonces ellos entregaban los recursos que ellos tenían. Entonces, nosotros tenemos que agradecer a nuestro clan. Entonces, al agradecer nuestro clan, ahí nosotros nos liberamos de estos lazos que van generando las familias. Entonces le damos, y ellos nos dan las gracias por liberarnos de estas repeticiones, de estos patrones que hay dentro de las familias. Claro, y a veces cargamos tanto con esa energía y no nos damos cuenta, pero a veces pensamos que porque nuestro padre nos abandonó cuando fuimos muy pequeños, pero quizás eso fue lo mejor que se pudo haber hecho, porque si no hubiera sido así, quizás tu vida no sería como es ahora. Hay que agradecer tan solo con dar la vida, porque dentro de lo que pudieron fue lo mejor que nos pudieron dar. Y agradecer tan solo por el hecho de haber puesto quizás la semillita, porque si hubiera estado en nuestras vidas, quizás no seríamos las personas que somos actualmente y sería una historia totalmente distinta. En el fondo tenemos que vivir procesos para entender y aprender quiénes somos realmente. Exacto. Claro, buscar nuestra propia identidad. Este es el objetivo final, es tener nuestra propia identidad, no las máscaras que nos hacen la sociedad. Entonces, es tener nuestra propia identidad y así vivir en abundancia y armonía. Sandra, hay mucha gente que no recuerda, nosotros cuando hacemos terapia o lectura de la carta astral, hay mucha gente que no tiene recuerdos de momentos de su infancia que tienen coincidencia con eventos traumáticos que han vivido y que nosotros lo podemos ver en la carta astral. Y para esto nos sirven mucho las regresiones, ¿no es cierto? Como para tratar eso y poder liberar de alguna forma ese episodio y poder avanzar. Cuéntanos un poquito de ese tipo de beneficios que tiene la regresión o la hipnosis. Sí, claro. Lo que pasa es que generalmente, a ver, te hablo de la mente consciente, el subconsciente y el inconsciente. La mente consciente es la mente resultado, es la mente que nosotros
es que estamos, en este minuto estamos conversando. Estoy consciente de que estamos conversando. Es el 5% de toda nuestra mente, pero el 95% es el subconsciente y el inconsciente. El subconsciente es el puente para conectar el inconsciente con el consciente. Y dentro de ese inconsciente tenemos recuerdos que no recordamos, que son heridas emocionales, patrones, todo lo que está ahí oculto. ¿Por qué? ¿Por qué se ocultaron? Porque fueron cuando nosotros éramos muy pequeñitos, entonces ponte tú, de los 2 a 6 años, nosotros estamos en teta. Tenemos otra ¿cómo se llama? Se me olvidó, se me fue la palabra. De otra forma. Las ondas cerebrales, ¿ya? Entonces, nosotros, voy para atrás, ¿ya? Ponte tú, cuando somos chiquititos, cuando nacemos, estamos en onda delta. ¿Qué significa cuando estamos en onda delta? En adultos es cuando estamos durmiendo. Entonces, por eso los bebés siempre están durmiendo, están en un estado con unas ondas tan bajitas, entonces ahí duermen solamente, y son los 2 primeros años. El cerebro humano utiliza ondas cerebrales muy cortitas. Entonces, en ese minuto están como siempre durmiendo. Después de los 2 a 6 años, nosotros estamos en ondas teta. Y en esas ondas nosotros vamos absorbiendo, somos como una esponjita. Vamos absorbiendo y guardando dentro de una cajita, ¿ya? Entonces, guardamos todas esas experiencias dentro de esa cajita, ¿ya? Y todo lo vamos absorbiendo. En adulto es como estar en estado de hipnosis, ¿ya? O en una relajación profunda. Este es para hacerte el ejemplo, ¿ya? Entonces, después, más grandes, ya después de los 5 a 8 años, estamos en ondas cerebrales alfa, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, en ese tiempo nosotros trabajamos, por ejemplo, de los 5 a los 8 años, hacemos mucho el tema de juego de rol, entonces no nos da vergüenza por entre tú ser el pollito, ser esto y todas esas cosas. Entonces, estamos en alfa. Y en alfa estamos como adultos, estamos cuando cerramos los ojos y estamos en meditación, ¿ya? Y después ya de adultos estamos en ondas cerebrales mucho más largas, que son beta, en el cual estamos concentrados. En este minuto estamos en beta porque estamos concentrados en esta comunicación. Entonces, cuando yo quiero recordar estos momentos de cuando era pequeña, que los olvidé cuando grande porque están dentro de esa cajita, yo tengo que llegar a ese estado teta. Entonces, con una relajación profunda o una hipnosis, yo llego a ese estado. Entonces ahí yo puedo abrir esa caja y sacar toda la información, todos esos recuerdos, todas esas heridas emocionales, todas esas cosas que están olvidadas. Si nos vamos a la película ¿cómo se llama la película? Intensamente. ¿Te acuerdas que no he visto la 2, pero la 1, ¿ya? Veamos la 1, porque en la 1 se retrata muy bien esas cosas. Entonces, cuando están en esta, tristeza, alegría, rabia, y no me acuerdo qué más. Entonces, ¿te acuerdas que habían unos pensamientos que se iban a una parte? ¿Ya? Y los otros pensamientos se quedaban guardados allá. Entonces, cuando querían recordar, sacaban de esta biblioteca gigante este recuerdo y lo llevaban para que recordaran. Es exactamente lo mismo. Ahí está esa parte grande donde están todos los recuerdos, ese es inconsciente. El subconsciente es el lugar donde te llevaban para que recordarlo, y el consciente era la niña normal. Claro. Entonces, yo para poder recordar eso, me tengo que ir a estar en ese tipo en teta o en alfa. Y así yo lo llevo cuando hago una relajación profunda y hago una regresión. Y ahí cuando están en regresión, siempre están conscientes, no es nada que ver como el tema del Tony Camo que le hacían comer una cebolla y todas esas cosas, no, es falso, ya, tú siempre estás consciente de la hipnosis reales. Claro, mira, Romina Locura nos dice, es bueno sentirse bien con su vida, con todo lo que tiene, toda la razón. No nos podemos sentir culpables de lo malo o de lo que no tuvimos. Sí. Lo que no tenemos o no tuvimos, lo importante es hacerse cargo. Muy bien, Romina.
Sí, hay que hacerse cargo. Y ahora, por ejemplo, cuando uno ya conoce todas estas cosas, uno tiene que hacerse cargo del tema, po. Entonces, Y más ahora que existen muchas herramientas para tratarnos de distintas formas. sí, sí, sí. ¿Qué logramos Bueno, con hacer una regresión, Sandra? Para que la mira, gente que está en su casa sepa a quién le puede ayudar, porque nosotros tenemos muchos pacientes que a veces no recuerdan ciertos episodios porque son episodios traumáticos y nuestra mente es claro, tan poderosa que bloquea. Yo siempre digo, lleva todo esto a ese fondo donde están los archivos ocultos, detrás, tapados, súper escondidos, cosa que no lo recordemos porque nos duele. Pero si no trabajamos nuestro pasado, en el presente se van a repetir una y otra vez energías similares a las que vivimos o sentimos en ese momento. Y es importante trabajarlas para poder avanzar. claro. Por ejemplo, las regresiones de vidas pasadas y la hipnosis son técnicas terapéuticas que ayudan a sanar heridas emocionales, eliminar creencias limitantes y superar los miedos. A través de la hipnosis se accede al subconsciente para identificar los patrones emocionales, mientras que las regresiones permiten comprender el origen de estas heridas. Esas son las diferencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en hipnosis, yo puedo llevarla a un estado de relajación profunda y empezar a cambiar el patrón que tiene, el patrón, la creencia limitante que se tiene, por ejemplo, la creencia del dinero, ponte tú. Entonces eso se cambia, esa creencia limitante, y después yo veo el dinero de distintas formas. O, por ejemplo, cuando el tema de la comida, por ejemplo, hay gente que no puede dejar de comer cuando tiene problemas ya emocionales por el tema esa es la herida de la humillación, el tema que es la máscara del masoquista. Entonces yo soy masoquista conmigo, entonces yo tengo estos problemas con la comida. Entonces también con la hipnosis yo puedo trabajar esto y eliminar esta creencia limitante. Claro, porque en el En fondo cambio, llegas a la raíz de la emoción que sí, provoca este tipo de angustia, ¿no? sí, Es por lo mismo como nosotros lo trabajamos en astrología, que llegamos a trabajar la base para poder estar bien en el presente y dejar de recurrir a ese recurso que de cierta forma es como un salvavidas. Sí. sí. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿yo qué hago? Cambio, ponte tú, cuando uno se va a la vida pasada, donde se creó esta herida, entonces yo revivo esta emoción y la cambio por otra. La cambio por otra. Entonces, cuando el paciente se despierta, entonces tiene otra energía, otra sensación, otra vibración. Entonces, ese recuerdo que en algún minuto fue muy dramático, se vuelve en un recuerdo diferente. Entonces, así va cambiando la herida y la emoción. Claro. Mira, acá B. Paulitis nos dice, hay heridas que vienen de vidas pasadas. ¿Se pueden Sí, sanar todas las de las vidas pasadas y de la vida actual también? sí. Sí, traemos heridas de lo que hablamos al principio. Nosotros traemos heridas de vidas pasadas que no las trabajamos en su minuto, entonces tenemos que trabajarlas aquí para evolucionar, o si no, volvemos a repetir. Ese es un tema que también es bien complejo, porque si no sanamos, lo repetimos en nuestra próxima reencarnación, porque todo tenemos que ir evolucionando. Entonces, si traemos cosas por sanar, tenemos que sanarlas ahora, o si no, volvemos a repetir. Sí. Tenemos las heridas que nos generan nuestros padres. ¿Y por qué nacemos con estos padres? Porque esas heridas que nosotros tenemos en este minuto, el 50% son heridas generadas en vidas pasadas. Entonces, por eso yo busco este papá y esta mamá, porque me van a generar esta herida para poder volver a sanar, ¿ya? Ese es un tema. Entonces, yo tengo que sanar esa herida en esta vida, o si no, voy a volver a repetir en la próxima que hay. Y también tenemos las heridas de nuestros ancestros, que también es otra forma de sanar esas heridas, porque son diferentes, ¿ya? Porque son las heridas de mi Como lo que madre. nosotros en astrología le llamamos Plutón, que se va heredando tras generación, generación, y es importante enfrentarlas para dejar que Sí, molesten tanto, porque es como cuando todos nos hacemos los locos, no, si ya pasó, ¿para qué vamos a hablar de eso? No, si fue así porque era lo que se podía nomás, pero en el fondo nunca nos preguntamos cómo se sintió el niño o la niña pequeña que enfrentaron esas situaciones y cómo sí, se sí, sintieron heridos o desvalorizados. Plutón es el regente de Scorpio, por si acaso. Sí, súper importante.
Sí, sí. Además que, eh, perdí el hilo. Bueno, hay temas que son súper complejos también, porque el tema de las constelaciones familiares. Ujú. Ponte tú, hay personas dentro del clan que son ocultas, entonces las ocultan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasa que en 3 generaciones atrás tuvimos, por ejemplo, un violador. Entonces lo ocultan porque no quieren por la vergüenza de la familia. Entonces, al, al tener esa vergüenza, se crea la herida de la humillación, ¿ya? Porque son vergüenzas que están ocultas. Entonces, lo transmite la mamá. ¿Y qué pasa cuando eso se oculta y no se va a la luz y no se sana eso? En una generación más futura va a salir Nace. Sí. o un ¿Qué va a salir? ladrón Ah, claro. o ¿qué? Porque se vuelve a repetir, porque lo vuelve como a mostrar, se vuelve a mostrar, entonces eso se debe sanar. Entonces, si yo tengo en mi familia alguien oculto, lo debo llevar a la luz para que eso no se vuelva a repetir. Entonces, esa es una de las cosas que también tenemos que sanar dentro de nuestro clan. Ujú. Y eso también lo podemos ver en tu caso, Sandra, con numerología karmática. Claro, eso lo podemos ver con la numerología karmática y también con constelaciones. Las constelaciones te ayudan mucho a sanar ese tipo de, de, de problemas. En la ancestrología, lo que es constelación con ancestrología. Buena. Claro, a veces no nos damos cuenta y no entendemos el por qué o el para qué estamos viviendo ciertas situaciones, pero nosotros, por ejemplo, cuando leemos la carta astral y hacemos terapia, muchas veces hacemos uno de los pasos de las terapias, es realizar el árbol genealógico de la familia, porque así uno va viendo cómo va heredando cosas de su abuela, de su bisabuela, y cómo ciertas situaciones se van repitiendo tras generación y generación. Y muchas veces me resuena demasiado algo a mí, y es porque tengo que enfrentarlo posiblemente yo para sanar a todas mis ancestras hacia arriba. Como digo yo por mí y todas mis compañeras. Y de alguna forma libero todo eso y me siento con el superpoder de todas mis ancestras atrás de mí, dando lo mejor para poder seguir y avanzar en esta vida. Sí. Bueno, una de las técnicas que yo siempre les doy a mis pacientes es, por ejemplo, son, son rituales en el cual yo llevo a la luz a estas energías. Son rituales que generalmente yo les digo ya, prendan una velita por 21 días a la persona que quieren llevar a la luz para que no se vuelva a repetir dentro del clan. Entonces son rituales que se hacen dando las gracias a nuestros ancestros y liberando estas energías para que no se vuelvan a repetir. Entonces, porque todo es energía, entonces de esa misma energía que yo le estoy dando luz, esa energía va transmutando y elevando. Entonces, esa es una de las cosas que yo les puedo decir a las personas que puedan hacer. Aparte, también es súper gracioso porque muchos de nosotros dijimos en algún momento, oh, yo nunca voy a ser igual a mi mamá, o yo nunca Oh, voy a actuar como mi papá. Y de repente pasa el tiempo y te das cuenta en tu lado más soa, como de super señora, que te pones a hacer y a reclamar y te ves igual como viste a tu mamá en algún momento. O sí, finalmente reclamabas tanto porque tenías un padre de una forma y terminas sí, casándote o emparejándote con alguien que es muy parecido a papá. Y sí, finalmente lo que criticabas de mamá lo terminas haciendo tú. A nosotros sí, tenemos muchos pacientes que de alguna forma dan todo por la pareja. ¿Por qué? Porque papá abandonó a mamá y mamá no hizo lo suficientemente necesario para que papá estuviera complacido y se quedara en nuestra familia. Ya, 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 Entonces, ya. ¿qué hago yo? Me pongo a hacer todo lo más máximo posible para mantener una relación, me dejo de ser yo para ser como el otro quiere que sea y finalmente sí. me olvido de quién soy yo realmente por tratar de sostener algo que no hay caso. Ahora yo no sé si lo sentiste o quizás también tus pacientes lo vivieron con este eclipse que hubo en Libra. Muchas relaciones de pareja, de amigos, de familiares se cortaron y empezaron a poner los límites porque ya era el tiempo de que muchas personas que se dedican a pensar todo el tiempo en los demás y dar todo por los demás y ponerse tanto en el lugar del otro que se olvidan que son los protagonistas de su historia.
Y hoy en Sí. día, después del eclipse, es súper importante que todos empiecen a poner límites. Basta ya, porque si tú no los pones, van a seguir nuevamente los abusos que tú permites. Y eso es súper importante dejarlo claro, porque si no nos convertimos en quien dijimos que nunca íbamos a ser igual a mamá o papá y empezamos a repetir inconscientemente el formato. Bueno, sí. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que, a ver, nosotros tenemos cuerpos etéricos y uno de los cuerpos etéricos muy importante que tenemos que saber es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional se nutre de varias cosas, pero son sumamente importantes saber de que el cuerpo emocional se nutre de límites, ¿ya? Una de las cosas son los límites, ¿ya? La estructura. Entonces, si yo no coloco límites, yo soy la que me estoy dañando emocionalmente, entonces mi cuerpo emocional empieza a sufrir. Entonces, son tres cosas importantes que tiene que nutrirse. El afecto, que se manifiesta en el amor propio principalmente, ¿ya? Nuestro amor, amarme a mí primero para amar al resto. Si yo no me amo a mí primero, ¿cómo voy a entregar amor al resto? ¿Ya? Tengo que amarme para ser amable. Sí. El tema de pertenencia, yo pertenezco a algo, a un clan, es súper importante porque, o si no, me siento sola. Entonces, el tema de pertenencia, de pertenecer, o ser parte de algo, a una familia, una comunidad, etcétera, es una de las cosas que necesita nuestro cuerpo emocional. Y la estructura, donde tú estabas hablando del tema del límite. La estructura y los límites constituyen el el saber básico para la personalidad, para crear nuestra personalidad. Si yo no tengo límites, no soy yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no coloco límites, van a traspasar o lo voy a traspasar y no voy a hacer yo, ¿ya? Entonces son los nutrientes del cuerpo emocional para que nosotros mantengamos nuestra emocionalidad pareja, el afecto, la pertenencia y la estructura. Súper importante. Estamos conectados. Es súper importante lo que dice porque de alguna forma hay mucha gente y hay tanto desconocimiento que tenemos sensaciones a veces en nuestro cuerpo o no sé, algún olor te molesta demasiado y no sabemos por qué o a qué se debe y de pronto hacer una regresión es una gran oportunidad para poder reencontrarte con ese momento, poder trabajar ese episodio y poder estar de mejor manera. Y sin duda es una sanación personal que nos permite estar más conscientes de quiénes realmente somos, entender nuestras sombras, enfrentar nuestros dragones y poder estar mucho más en paz y tranquilos en este proceso evolutivo. Sandra, a mí me gustaría que le contaras a la gente todo lo que tú realizas, porque Sandra es una mujer completísima, realmente una coach, una terapeuta integral, porque no tan solo realizas regresiones y también hipnosis, sino que también haces registro akáshico, eres numeróloga karmática, tienes un montón, también sabes cómo atraer la abundancia, liviando y liberando ciertas emociones que nos trancan cierto proceso, ¿no? Sí, bueno, como les decía, yo soy terapéutica holística integral, soy maestra en registro akáshico, coach espiritual, numeróloga, tarotista, entre otras cosas. Estoy terminando astrología, tercer año, eh, pero principalmente lo que hago yo son terapias para elevar la conciencia, ¿ya? Elevar nuestra conciencia. Entonces tengo programas, la terapia de registro akáshico, donde trabajo la numerología del año. Entonces vamos viendo el registro del año y en la numerología del año qué es lo que tienes que aprender este año según tu vibración, porque nosotros somos vibración, ¿ya? Y por ejemplo, en diciembre voy a hacer un fin de semana, el 7 y el 8 de diciembre voy a hacer un taller eh, donde vamos a hablar de la manifestación en la abundancia, donde vamos a crear nuestro año 2025 con la abundancia.
Entonces ahí vamos a trabajar lo que son las heridas emocionales, las creencias limitantes, el perdón, haciendo meditaciones, hipnosis, regresiones, de esa forma sanando nuestras heridas para lograr nuestro propósito 2025. Eso es lo que voy a hacer en diciembre, lo hago 2 veces al año, y en diciembre vamos a hacer eso, un taller, para que me sigan en las redes sociales, @Centro Almia, y ahí voy a ir dando la información. Tengo un programa que es, en el cual es un programa de 4 meses, donde trabajamos desde nuestros cuerpos espirituales, desde nuestro 9 cuerpos, hasta elevar, hasta entablar nuestro yo cuántico más elevado, ¿ya? Trabajo la física cuántica. Bueno, a nivel terrenal yo soy ingeniero químico, trabajé más de 15 años en la minería y trabajé en el tema de la física cuántica. Entonces, ese es uno de los temas terrenales, pero que lo llevé al lado espiritual, que es lo que trabajo ahora 100%, y eso es lo que hago principalmente, elevar las conciencias de las personas, ayudando a través de la canalización, de los registros akáshicos, la numerología, las regresiones de vidas pasadas, la hipnoterapia, y trabajamos también con el tarot y los oráculos. Ya lo sabes, si quieres saber todo y mucho más, siga a Sandra en Centro Almia. Sí, y toda la información sobre todo este curso que vas a realizar la pueden encontrar ahí, me imagino, o escríbanle a sus redes sociales porque ahí está toda la información. ¿Cómo te tomó a ti el eclipse, Sandra? ¿Cómo lo sentiste? Yo, cuando hay eclipse de sol, me escondo, ¿ya? Porque lo aprendí. Claro, hay mucha gente que cree que tiene que hacer rituales y no lo hagan. No hay que cantar el himno nacional, nada, no. Antiguamente para los eclipses se sacrificaban gente, así que no. Imagínate, entra toda la oscuridad y ahí entran muchas larvas energéticas, cosas de inframundo. Yo le tengo mucho respeto. Yo cuando hay eclipse me escondo, no salgo. Yo ayer no salí, o sea, estos 3 días no he salido a la calle. ¿Por qué? Porque no salgo. Una vez me tocó un eclipse, creo que hace como 10 años, que fue el eclipse que fue allá en La Serena, en el norte, y justo yo estaba visitando una mina allá, en ese tiempo trabajaba como ingeniero químico, y me tomé el eclipse. Te juro que estuve 3 meses en cama, o sea, pasó el eclipse, quedé helada por dentro, como que se me hubieran sacado toda la energía del cuerpo, me sentí muy mal, llegué a Santiago y era como que me hubieran atropellado un camión, y estuve 3 meses muy mal. De ahí nunca más un eclipse, o sea, yo me escondo en los eclipses. ¿Por qué? Porque son portales energéticos muy potentes, y está la oscuridad, entonces, la oscuridad que busca la luz, entonces, y absorbe saca la luz. La energía. Y te absorbe las energías. Entonces, en un eclipse, por favor, siempre cuando haya eclipse, ustedes lo que tienen que hacer es esconderse, Sobre todo trabajar internamente. si son de sol. Meditar. Sí, meditar. Consciente. Consciente. Sí. Claro, es un trabajo súper personal, más de meditación, de esconderse y todo, porque yo sé que hay muchos de ustedes que están aquí conectados que están súper cansados. A muchos les dolió mucho la cabeza. Yo estuve con una jaqueca terrible ayer desde las 4 de la mañana. Mis perros súper inquietos, muchos animales inquietos que no dormían, muchas personas sin poder dormir con insomnio. A otras nos dio mucho dolor de cabeza y sin duda el desgaste energético de toda la gente se ha visto y se ha notado. Y esto es porque estamos viviendo todo un proceso. Recordemos que la luna es nuestro lado emocional y se sobrepone al yo, que es el sol. De alguna forma tenemos que, y más que cae en Libra, entonces tenemos que de alguna manera dejar, como dijimos delante, de ser tan empático con el otro y empezar a ser más empático con uno mismo. Atreverse a decir que no. Recordar que tú eres el protagonista de tu historia, no los demás. Miedo al juicio, principalmente, porque eso es el miedo al juicio. Miedo al juicio, el que dirán, el que... Ese es un tema... ¿Qué te importa lo que van a decir los demás mientras tú estés bien y feliz?
Es lo único que te debe importar, porque yo te apuesto que si tú te sientes mal, tú crees que alguien te pregunta, ¿te sientes mal? ¿Necesitas ayuda? Igual como lo haces tú. En el fondo somos como nos gustaría que fueran con nosotros, o como aprendimos a través de nuestras experiencias, pero no toda la gente es igual que uno. Como yo siempre he contado, a mí me han estafado 3 veces y es porque de alguna manera siempre me pongo mucho en la posición del otro y entiendo, y mi corazón de abuelita dice, pucha, ayudemos, ayudemos, y después, estafada. Sí. Entonces, de alguna forma, uno también tiene que aprender a poner límites. O sea, yo te ayudo, o como siempre decimos con Alejandro Ayun, hay que dar hasta que duela, pero hasta ahí nomás. Sí, es que dar hasta que duela en realidad esa es una creencia religiosa, ¿ya? Claro. Muchas creencias religiosas son las creencias limitantes que nos generaron a nosotros. Entonces, sobre todo la de pobreza. Entonces, las creencias limitantes de las religiones también son las que nosotros también adquirimos. Entonces, también hay que trabajarlas. Sí. Claro, mucha gente acá decía que le tocó horrible, mucho llanto. Mucha gente también desbordaron sus emociones, porque recordemos que siempre estancamos el agua, guardamos, 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 pero de repente ya no se puede guardar más y lo emocional que se pone por el super yo, de alguna manera te hace sacar todo eso. Por eso tantas relaciones terminaron, porque ya dijeron basta. Aquí me estoy perdiendo yo, no me estoy valorando yo y estoy dejando que me sigan pasando a llevar. ¿Hasta cuándo? Sí, po. Sí. No, por eso te decía yo, las 3 cosas que nuestro cuerpo emocional requiere, una de ellas la estructura, y la estructura con los límites. Entonces, eso es muy importante porque, o si no, nosotros vamos a ir generando heridas emocionales y vamos a estancarlos aquí y no podemos crecer. Exactamente. Y es súper importante que todos busquen ayuda y las personas precisas. Sandra, invita a toda la gente que se conectan y que vivan la experiencia de este curso que sin duda nos va a ayudar mucho. Sí, bueno, síganos en las redes sociales, Centro Almia, programa se llama Supérate para Triunfar. Son 4 sesiones en el cual vamos a estar con rituales, con manifestaciones, con hipnosis, con regresiones, sanando heridas, sanando. El primer día, por numerología, cae día 9, o sea, es 7 de diciembre, pero si sumamos 9, entonces el 9 es para sanar, eliminar, desechar todo lo que no me sirve, ¿ya? Entonces ese día, por eso es un 7 de diciembre, porque es un día 9, para desechar y eliminar todo lo que no sirve, lo que no me lo que estoy llevando en mi mochila, lo tengo que botar, botar, botar. Y el día 8 de diciembre, que es día 1, es para comenzar. Entonces yo comienzo una nueva vida, nuevos objetivos, nueva abundancia, nuevo éxito. Entonces, por eso está hecho el 7 y el 8 de diciembre. Entonces, súper bien. Perfecto. Entonces trabajo mucho el tema de la numerología, entonces yo estoy votando y estoy creando. Entonces en esto va a ser, van a ser con rituales, se llama Supérate para Triunfar. Espérame, deja buscar todo lo que conlleva este programa. Claro. Aquí estamos con Sandra Navarrete, ella es una terapeuta integral holística, que de repente también podríamos ver en otra ocasión de los registros acá, chicos, también para ver qué nos sirve, cómo uno se logra conectar, para qué personas va orientado y todo. Sí, bueno, este ya se llama Ritual Virtual, Supérate para Triunfar, tu éxito es como un imán. Voy a ocupar mis lentes, tu éxito es como un imán atrayendo sin parar. Así se llama el ritual virtual que se va a hacer el 7 y el 8 de diciembre. Va a ser en la mañana, día sábado en la mañana y después a mediodía. ¿Por qué? Porque en la mañana vamos a trabajar lo primero, que vamos a conectar con nuestro cuerpo. Todo lo vamos a trabajar en los registros akáshicos porque los registros akáshicos, nuestro libro de nuestra vida, de esta vida y de las vidas pasadas y de las posibles vidas en el Akasha, en todo lo que es cuántico. Entonces yo ahí tengo
infinitas posibilidades de vidas que tengo, todas las vidas van a depender de nuestras decisiones. Entonces, yo si decido, siempre te pasa de que en tu vida tienes que elegir. Entonces, eliges a A, eliges a B. Y ahí se generan dos tipos de vidas. Entonces, están dentro de los registros. Entonces, ¿qué yo hago ahí? Conecto con tu mejor versión. O sea, con la persona que tú quieres ser exitosa. Y así vamos creando este ritual virtual Supérate para Triunfar. Los O registros sea, chicos, ayudas a co-crear realidades. a co-crear realidades. Perfecto. Es para ese retiro, ¿ya? Ese retiro va a estar enfocado principalmente a lo que yo quiero en el año 2025. Ahora tengo otro programa que el que decía yo que dura 4 meses, ese es presencial, no es online, es presencial porque ahí yo trabajo energías. Entonces, ¿qué hago? He tenido pacientes que llegaron en un minuto de que estaban muy descontentos con su trabajo, no tenían el propósito en su vida, no sabían para dónde ir. Terminaron este programa y ahora son personas exitosas. Tengo que son gerentes dentro de la empresa o son coach internacional. He tenido 2 ya coach internacional. Entonces, cambia tu estructura completamente porque trabajamos desde tu inconsciente para llevarlo a tu consciente. Entonces, abrimos nuestra conciencia y además elevamos nuestra vibración. Recuerda que todo es vibración. Si vibramos bajo, la vibración más baja es la vergüenza y el miedo. Entonces, yo a veces tengo muchos proyectos, pero no me atrevo porque me da miedo, porque me da vergüenza, entonces estoy vibrando en una vibración sumamente baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vibrar alto para atreverme, eliminar el miedo. Son 3 miedos importantes que tengo que eliminar. El miedo al fracaso, el miedo al juicio, ese era el miedo que yo tenía, el miedo al juicio, que lo sané, menos mal, el miedo al juicio y el miedo al éxito. Entonces, claro, porque si te ven, por ejemplo, que eres una persona exitosa, ¿qué piensa la gente? Si te ve que vienes con un BMW, que está narco, está vendiendo droga. Entonces, ese es un tema que también tengo, el miedo al éxito, el miedo al juicio y el miedo al fracaso. Esas son las 3 cosas que me impiden ser exitosa. Maravilloso, realmente un curso que tienen que tomar, es una gran oportunidad para reencontrarse. Exacto. Y ya lo supieron. Gracias, Sandra, por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un gusto poder compartir contigo y sin duda esperamos verte en otra ocasión, quizás en nuestro nuevo estudio. Sí. Vamos a ver la posibilidad para hablar también de los registros acá, chicos, que sabemos que hay mucha gente que le interesa eso, y también en qué consiste la numerología karmática, porque hay mucho que aprender de los números. Con Alejandro Ayuna hemos aprendido mucho, pero existen muchos tipos de numerología y sabemos que a ustedes les encanta. Así que muchas gracias, Sandra, por estar ahí. Nos vemos en un próximo capítulo, Sandra. Se nos pasó el tiempo volando. Sí, nos vemos entonces en un próximo capítulo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la conexión de todas las personas. No logro ver lo que dicen porque no tengo los lentes puestos, pero muchas gracias. Y cualquier consulta me escriben a mi Instagram, Centro Almia, y ahí les puedo estar diciendo, explicando o lo que quieran preguntar, ahí les puedo contestar. Muchas gracias. Super. Perfecto. Felicidades por su nuevo lugar y ahí nos estaremos viendo. Sí. Exacto. Centro Almia, para las personas que están preguntando. Sí, Centro Almia, así que ahí pueden encontrar a Sandra. Gracias, Sandra, que esté muy bien. Nos vemos pronto y ahí estamos conectándonos. Nosotros vamos a despedirnos ya de ustedes. Chao. Chao, Sandra, que estés bien. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Y recuerden, si están viviendo, todavía está disponible en la energía del eclipse. Si andan con dolores de cabeza, si andan con sueño, yo les recomiendo a todos los que tienen energías de agua que se den un baño rico. Llenen su tina de agua, échenle sal, que se vaya todo lo malo que quieren soltar y después terminen con un rico baño de miel para reconectarse con ustedes mismos y endulzarse. Al igual, si están con la energía en fuego,
no sean tan impulsivos y piensen un poquito más en ustedes, lo que realmente les importa y es para ustedes importante, porque tantas veces que se ponen en el lugar del otro, que nos pasa la cuenta, al igual que las energías de tierra, ¿no, Carlos? Que es súper importante que de alguna forma dejemos de hacer las cosas por los otros. Si no te están pidiendo ayuda, no la des. Ayúdate a ti mismo, confía en ti y empodérate en ti, porque tú eres lo más importante y energías de aire, por favor. Ustedes son los protagonistas de su historia, ya se han preocupado mucho de pensar en otros que se olvidan de pensar en ustedes mismos y ustedes son los más importantes. Ahí está el consejo para energías de aire. Todos los consejos los pueden ver aquí en el perfil de Agencia Gótica Oficial. Sí, Carlos, todos los domingos a las 21 horas sube todos los consejos para cada energía, cada signo, para toda la semana. Así que felices de haber estado con ustedes. Recuerden, si quieren leer su carta astral, necesitan su hora de nacimiento, lugar de nacimiento, día de nacimiento, nombre. Y con eso podemos leer su mapa evolutivo y al mismo tiempo empezar a trabajar sus heridas, sus sombras y poder estar mejor en este presente. Próximamente vamos a estar transmitiendo de nuestro nuevo estudio y ya nos vemos la próxima semana que estaremos con Alejandro Ayun hablando y dando consejos energéticos para todo lo que queda del mes de octubre. Que esté muy bien, esto fue una conversación necesaria y si te gusta este contenido te pedimos lo compartas, porque quizás alguien que tú conoces necesite esta información y es bueno que le lleguen. Que estén muy bien, gracias por estar ahí. Un besito a todos y cada uno de ustedes. Que estén bien. Chau, chau.